y vamos a leer la palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos, lo del seminario. La verdad que yo estuve un mes en el seminario. Me fui a fines de abril y volví el 29 de mayo, a fines de mayo. Y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición. Fue un mes donde uno puede estar solamente para la palabra de Dios, para buscar la presencia de Dios, donde no hay otras distracciones. Estamos en un tiempo de muchas distracciones, ahora deportivas también, pero no dejemos, hermanos, que nada de este mundo nos quite la perspectiva que tenemos espiritual y estemos vigilantes. Porque si hay algo que el enemigo no quiere es que vigilemos y que oremos. Pero Jesús sí quiere que oremos y que vigilemos, que estemos alerta. Así que, hermanos, no nos dejemos distraer por nada, no nos dejemos desenfocar por nada y caminemos, hermanos, expectantes, con nuestro cuerpo y nuestros pies acá en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón en el cielo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4, y dice así el libro de Dios: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita y deliciosa palabra, Señor. Gracias porque es ella nuestra delicia de día y de noche, porque podemos meditar en ella, meditar en tus caminos y mirarnos en el espejo de la palabra y reconocer que tus caminos muchas veces no son nuestros caminos. Señor, pero queremos estar cada vez más cerca de tu presencia, cada vez más cerca de tu gran amor, de tu gran misericordia, de tu gracia, como se leyó en este mismo momento. Queremos recibir esa gracia sobre gracia. Queremos recibir la verdad tuya en nuestros corazones. Estamos abiertos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Que nuestros corazones insensibles se vuelvan sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y permítenos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Dale gracias allí donde estás. Gracias por este momento, Señor, en el cual hemos podido alabarte, adorarte, Señor. Y como hoy hemos cantado, Señor, a ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Qué bueno ese poder alabar a nuestro buen Dios. Amén. ¿Por qué no saluda a la persona que está a tu lado? Dale la bienvenida. Hermano, me alegro verte. Qué bueno podernos ver, ¿verdad? Reunirnos en mejor lugar que poder alabar a nuestro Dios juntos como hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos los que están hoy aquí presencialmente
y todos los que están también juntamente con nosotros a través de las redes sociales. Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén, gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos, hoy quiero hacerles una pregunta y es, ¿tu vida ha cambiado desde que tuviste un encuentro con Cristo? Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro genuino, ¿okay? Un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, ha habido un cambio rotundo, un cambio total. Podríamos decir una transformación en nuestras vidas. Y yo creo que las personas que se dan cuenta de esa transformación, ¿quiénes son? Aquellos que nos conocían perfectamente antes de conocer a Cristo. Porque yo sé que hay muchos de los que hoy están aquí presentes que solamente han conocido mi vida estando yo aquí en la iglesia. Yo creo que ninguno, son contados los que me conocen antes de conocer a Cristo. Créanme que el Señor hizo una transformación en mi vida completamente. Yo tenía unas prioridades que en mi mente pasaban antes de conocer a Cristo, pero cuando yo conocí al Señor y leí la palabra de Dios, esas prioridades, ¿sabes qué pasaron? Fueron todas disueltas. Cayeron por tierra todas esas prioridades. Y ahora entendí cuál es la prioridad en mi vida a través de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que una de las prioridades en nuestras vidas es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad. Eso es lo primero en nuestras vidas. No es ver el partido de fútbol de este mundial. No es ir y hacer viajes. Tu prioridad no es comprarte una casa, comprarte un coche, casarte, tener hijos. Esa no es la prioridad del hombre ni de la mujer. Nuestra prioridad lo dice la palabra de Dios muy claro y es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque de todo lo demás el Señor lo va a añadir. Es una bendición extraordinaria, ¿verdad? Saber de que yo hago mi parte y mi parte es obedecer al Señor y el Señor hará la suya mientras yo sea obediente a su palabra. Ahora, si vamos a las Escrituras, vemos muchos hombres y mujeres, incluso familia, que fueron transformadas por completo al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No todos, hay excepciones. Por ejemplo, el joven rico tuvo un encuentro con Cristo, pero tuvo una mala decisión. Prefirió ir detrás del dinero y no aceptar lo que el Señor le estaba diciendo. Pero sí es verdad que, gracias a Dios, la mayoría que tuvieron ese encuentro con el Señor transformó por completo su vida. Hubo un antes y un después. No solamente su vida espiritual, sino su vida física. A través también de una gran sanidad, el Señor también pudo glorificarse en la vida de esas personas, ¿verdad? Es más, gloria a Dios. Uno puede decir gloria a Dios y quizá uno dice, pero ¿cómo le podemos dar gracias a Dios por eso? Bueno, hermanos, gracias a esas enfermedades, a esas dificultades, el Señor se glorificó y todos los que estaban allí presentes vieron realmente quién era el Señor Jesús. Gracias a todo ello y gracias a muchas adversidades que tú y yo pasamos en la vida, también podemos ver que el Señor nos acompaña y que siempre va a estar a nuestro lado, porque Él se va a glorificar en medio de todo esto. Pero hoy quiero compartir con ustedes un personaje en el cual tuvo un encuentro con el Señor Jesús y su vida fue transformada y cambiada por completo. El Señor Jesús se encuentra, y quiero por favor entrar un poco con esta historia y leer un poquito antes. Y el Señor Jesús se encuentra con los discípulos y les dice, vamos a cruzar al otro lado. El Señor venía haciendo muchas maravillas, muchas sanidades, y de repente a la orilla del mar le dice a sus discípulos, vamos a subirnos al barco y vamos a cruzar al otro lado. Mientras iban cruzando al otro lado, aconteció que vino una gran tempestad, una tormenta muy fuerte en la cual los discípulos estaban muy asustados. Hay dos tormentas que acontecieron con los discípulos. Una estaba el Señor Jesús dentro con ellos y en la otra el Señor Jesús se había quedado en un monte, que fue cuando el Señor se apareció en medio de la madrugada caminando por las aguas. ¿Se acuerdan? Ok. Pero en esta ocasión Él está dentro, Él está en la barca. Y resulta que los discípulos sienten gran temor, que despiertan al Señor. Y le dicen, Señor, despierta, que perecemos, nos hundimos. ¿Y quiénes decían esto? Unos pescadores que también estaban allí dentro, que ellos habían ya vivido perfectamente muchas tempestades.
Imagínate, para que un pescador se asusten, tiene que ser una tempestad muy grande, ¿eh? Y estaban despertando al maestro, pero es que en medio de la tormenta, mientras otros vivían angustiados y preocupados, nuestro Señor Jesucristo dormía y tenía paz. Esa es la gran bendición que el Señor nos muestra a la luz de esta historia. ¿De que podemos pasar por tormentas? Claro que sí. ¿Adversidades? Claro que sí, hermano. Seguir al Señor Jesucristo no nos quita el no pasar por todas estas cosas, no, al contrario, vamos a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades y las adversidades. Y dice que el Señor Jesús dormía tranquilamente, ¿verdad? Que esa es otra cosa. ¿Cómo puede dormir que ese barco se movía tanto? Porque una tormenta tiene que mover el barco. Yo he ido aquí a Las Palmas y a veces el barco ha estado picadísimo y el barco se mueve de una manera que no puedo ni dormir. Mi mente se mueve para todos lados y no hay manera, no hay manera. Y digo, Señor, ¿cómo podías dormir tú en ese barco? Pero dormía. Los discípulos le despiertan y le dicen, Señor, perecemos, despierta, ayúdanos. Y el Señor se levanta y le dice, ¿verdad?, a la tormenta, calla, calla. Y hubo gran silencio. Todo lo que había sido antes una tormenta, ahora se convierte en una calma apacible, una tranquilidad. Los discípulos se sorprenden de lo que ha acontecido. Y el Señor le dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Fíjate lo que le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué el Señor le dice a ellos hombres de poca fe si estaban a punto de hundirse? ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dio una palabra al principio. ¿Cuál fue la palabra que les dijo? Vamos al otro lado. No importa la tormenta, no importa lo que acontezca en el camino, yo les digo a ustedes que vamos al otro lado. Eso significa que el Señor les está diciendo, ¿por qué pusieron su mirada tanto en la tormenta si yo les dije una palabra antes de empezar este camino? Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. El Señor ha dado una promesa que va a cumplir, que Él nos ha dicho que siempre va a estar con nosotros, que vamos a pasar momentos difíciles, sí, pero eso no implica que el Señor nos haya abandonado. Él está a nuestro lado, Él nos va a acompañar y Él nos va a ayudar, pero no podemos desenfocarnos del llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice que cuando llegan a la orilla, y aquí es donde vamos a entrar ya en escena, quiero que abran su Biblia en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara pertenecía a una de las ciudades o pueblos de Decápolis, que formaban 10. ¿Ok? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué dice las Escrituras? Que enseguida, automáticamente, se acercó a él. No cualquier persona, sino que este hombre era diferente. Dice que salió del sepulcro y tenía un espíritu inmundo. Que tenía su morada, o sea, que vivía en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Fíjate que no dice cuerdas, sino que está usando la palabra cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. No había manera de poder sujetar, de poder calmar a este hombre. Cuando leemos estas características que dice que vivía en el sepulcro, que cuando intentaba ponerles cadenas, ¿verdad?, los rompía. ¿Qué fuerza tenía este hombre? Yo no sé de los que están aquí cuántos han intentado romper una cadena, pero yo creo que ni harías el esfuerzo. Sabrías perfectamente que es prácticamente imposible romper estas cadenas. Pero dice que este hombre las rompía fácil y nadie le podía dominar. Y siempre
de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué triste y qué pena escuchar la vida de este hombre. ¿Quién sabe cómo era su niñez, cómo fue su infancia? Y resulta que con el tiempo, por medio de unos demonios, ahora su vida actual en ese momento estaba viviendo en un sepulcro. Dando voces de día y de noche, o sea, dando gritos. Miren, no es por nada, pero yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que cada vez hay más personas locas en la calle. ¿Lo has visto? Pero hablando solos y gritando y teniendo casi que la misma característica que describe a este hombre aquí en la Biblia. Y cada vez hay más. Cada vez hay más. Dice que él mismo se autolesionaba con piedras en su cuerpo. Cada vez se hacía daño en sí mismo. La gente que le veía se alejaba, se apartaba. No podía nadie con él. Mateo 8:28 dice, nadie podía pasar por aquel lugar. Era que ya infundía temor hacia los demás. Lucas 8:27 dice que no vestía ropa. O sea que estaba prácticamente desnudo. La gente tenía gran temor al ver la forma de este hombre, el comportamiento de este hombre. ¿Y qué hacían? Se iban de ese lugar. Quizás muchas veces intentaron. Quizás sus seres queridos, familiares, antes de que comenzara todo esto, intentaron entre lo posible de poder ayudarlo y vieron que no podían. Y otras personas también intentaron, pero no podían. Hay muchas personas en la calle que están en la calle porque ellos han decidido estar en la calle. Porque muchas veces, incluso cuando estuvimos yendo al albergue a repartir ahí comidas y llevarle la palabra, muchas de las personas que estaban viviendo en la calle se le intentaron ayudar y muchos de ellos, incluso el gobierno, les ofreció casas a ellos. ¿Y sabes qué hicieron? Las vendieron o las entregaron a otras personas y volvieron otra vez a la calle. Hay personas que se acostumbran al estado de vida en la que están y no se dan cuenta que el Señor no los ha traído a este mundo para que vivan en la condición en la que están viviendo, sino al contrario. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. El Señor quiere que seamos luz en medio de tantas tinieblas. Y qué pena que estos hombres o mujeres se dejan engañar por el enemigo pensando que esa es la condición o esa es la forma de vida que le ha tocado vivir y que ya no hay esperanza para ellos. Este hombre estaba en esta condición donde dice que vivía en sepulcro, no vestía ropa, era muy fuerte y nadie podía atarlo con cadena ni con grillos porque los rompía, gritaba de día y de noche. Y se hacía daño a sí mismo con piedras. Y la gente le tenía gran temor. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Destruir las vidas. Él va a hacer lo posible para hacer daño y que esa persona llegue a un momento a quitarse la vida. El enemigo quiere hacer que esas personas se aíslen, que esas personas estén solos, que esas personas se lleguen a hacer daño a ellos mismos hasta que llegue el momento que se quiten la vida. Ese es el propósito del enemigo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién? El endemoniado. Aquel que tenía asustada a todas las personas que vivían en Gadara. Porque recuerden ustedes en el versículo 4 dice, nadie le podía dominar.
El hombre, la mujer no podía dominarle. La cantidad de personas que vivían ahí no podían dominarle. Las cadenas no podían sujetarlo. No había manera de poder tranquilizar y calmar a este hombre que estaba endemoniado. Pero ¿sabes algo? Vino el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que el Padre dijo: toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando llegó ahí a la orilla, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Cristo. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Ese es el Señor. Dice que cuando le vio, corrió y se arrodilló ante él. Jesús no habló. Jesús no dijo nada. ¿Cómo es posible que sin ni una palabra, sin decir nada, llegue corriendo y se postre a los pies de Jesús? Porque ¿sabes algo? Los demonios saben perfectamente quién es el Señor Jesucristo. Ellos creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. No como el hombre insensato de este mundo que no cree en Dios y no se da cuenta la fe que está poniendo más en el mundo, en las cosas de Dios, le va a llevar a su perdición. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconoció delante de todos los que estaban allí presentes quién era Jesús. Jesús no se presentó. Jesús no dijo: mira, yo soy fulano de tal. No. Incluso los mismos discípulos que estaban allí con Jesús quizás se sorprendieron de ver a este hombre que no le conocían y que venía corriendo ante Jesús y se postró, dando voces, reconociendo y diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Las mismas palabras prácticamente que se encontró el apóstol Pablo cuando estaba con Silas. Iban caminando a la oración y dice que una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, ¿se acuerdan la historia? Dice que iba caminando y dando voces diciendo: estos son hombres, hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, el cual proclaman palabra de salvación. Fíjate lo que reconocía este espíritu de adivinación. Ellos conocen perfectamente al Señor Jesús. El apóstol Pablo, al darse cuenta de lo que estaba diciendo y de lo que estaba hablando esta mujer, que lo que tenía era un espíritu de adivinación, dice que reprendió al espíritu y salió de aquella joven. Este espíritu reconocía perfectamente a Jesús, incluso llega a decir: ¿qué tienes con nosotros? Sabían que no podían seguir en su condición porque estaba el Hijo de Dios delante de ellos. Y fíjate las palabras que ahora dice: te conjuro por Dios, o sea, te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Cuando eran ellos los que estaban atormentando a este hombre, ahora la presencia de Jesús les incomoda. Pero ¿sabes algo? Es que un hijo de Dios, donde se encuentre, siempre va a incomodar el ambiente, porque no va solo, porque el Señor nos acompaña donde quiera que estemos. Y aunque el ambiente espiritual sea contrario, déjame decirte algo: mayor es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Y por eso se incomoda el ambiente. Por eso es que el ambiente se hace insoportable, porque la gente no es capaz de ver quién es el que está con nosotros. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Si nosotros llegamos en un lugar donde el Señor no está allí, ¿sabes algo? El ambiente tiene que cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque ha llegado un Hijo de Dios. Porque ha llegado un Hijo de Dios. Por eso es que hay lugares donde muchas veces tú te encuentras o visitamos o estamos, donde la gente dice: ¿qué haces aquí? ¿Te han dicho alguna vez eso? ¿Qué haces aquí si este lugar no es para ti? Tú no deberías de estar aquí. ¿Por qué? Porque el ambiente ya se siente incómodo porque hay un Hijo de Dios allí presente. Y tú tienes que entender quién está contigo. La misma presencia de Dios mora en nosotros. Dice la palabra que aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en nosotros y con nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y eso va a incomodar muchas veces a personas.
Y hay personas que no te van a querer aceptar, personas que te van a hacer la guerra, personas que se van a levantar contra ti, personas que te van a hacer que tengas un mal tiempo, un mal día. Pero sabes, no te pongas tanto a discutir. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino espirituales. Dobla rodilla, clama por esa vida, ora por esa persona para que sea el Señor Jesucristo tocando sus corazones. ¿A través de quién? De ti, que te use. Que nosotros seamos ese instrumento ahí donde el Señor nos ha puesto, donde en cualquier parte. Pero que sea el Señor que se glorifique en todo momento, donde quiera que nos encontremos. Pero fíjate que esta historia no solamente se encuentra en Marcos, sino que se encuentra en Mateo y en Lucas. Ya te he leído algunas citas, pero fíjate ahora lo que dicen en otros textos. Por ejemplo, en Mateo 8. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes decían eso? Los demonios que estaban en este hombre. Ahora, quiero que entiendas bien por qué dicen: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos saben que ya hay un tiempo donde van a estar ya condenados, donde va a llegar el momento donde no van a seguir haciendo lo que están haciendo. Y por eso ellos dicen: Jesús, ¿por qué vienes antes de tiempo? Y ese tiempo está pronto por cumplirse. Y después vemos en Lucas 8:31 donde dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El lugar que le espera a cada uno de estos demonios, espíritus y al mismo Satanás. Ellos temblaron, ellos tuvieron gran temor al ver la presencia del Señor allí donde tuvieron que rogarle, porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? ¿Será que Jesús no sabía quién era o quiénes eran? Hermanos, el Señor Jesús sabía perfectamente lo que estaba dominando a este hombre. La pregunta que el Señor Jesús le está haciendo a este hombre no es tanto para que le dé una respuesta a Jesús, sino para que todos los que estén allí presentes escuchen lo que está detrás de este hombre, para que la gloria sea aún mayor cuando acontezca. Jesús le hace la pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, aproximadamente una legión de soldados romanos era de 4,000 a 6,000. Quiere decir que este hombre estaba poseído por miles de demonios. Ahí de sus fuerzas, ahí de cómo hacía daño a muchas personas, que la gente le tenía temor de ver a este hombre. Imagínense ustedes cuando dijo esto, cómo estaban los discípulos al escuchar lo que este hombre estaba diciendo, al escuchar la expresión de este hombre. Versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y dice, versículo 12: y le rogaron todos los demonios. ¿Qué hicieron? Le rogaron. En pocas palabras, le pidieron permiso. Porque Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso, porque él es un ser limitado, es un ser derrotado, es un ser frustrado, que él lo que tiene que hacer siempre es pedir permiso al Señor. Por eso es que no tenemos que vivir con temores, no tenemos que vivir con miedo. A veces hay muchas personas que todo el tiempo dicen: es que es Satanás, es que el enemigo, es que siempre viene, es que siempre viene. Y hablan más del enemigo, hablan más de Satanás, hablan más de espíritu, que hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. No pierdas el tiempo en ese ser que ya está derrotado por la cruz del Calvario, por nuestro Señor Jesucristo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos
para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio, ¿qué les dio? Permiso. Él les dio permiso. ¿Por qué el Señor permitió que saliera de este hombre y se metieran entre los cerdos, en aquellos animales? Para que todos los que estaban allí presentes se dieran cuenta de la liberación que hubo y que se manifestó en estos animales y que aquel hombre fue liberado. Pero fíjate tú que cuando les dio permiso dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué fue lo que hicieron estos espíritus inmundos con los animales? Los que querían hacer con este hombre, quitarle la vida. Resulta que cuando entraron en estos animales, todos se murieron. Fíjense lo que estaba pasando en ese lugar. Todas las personas que estaban en ese lugar, lo que estaban realmente observando y viendo lo que estaba aconteciendo en ese lugar sería algo tremendo. ¿Cómo es posible que aquel hombre ahora es libre? De repente 2000 cerdos se vuelven locos y comienzan a tirarse por un barranco y se ahogan todos y se mueren. Aquí vemos algo extraordinario, que para el Señor Jesús le es más importante un alma que quizás muchos animales. Porque hoy por hoy estamos viviendo en una época donde la gente le da más importancia a los animales. Y venga los que están con los animales y pancarta y no sé cuánto y aquello y lo otro. Pero después ven a un niño, a un hombre, una mujer que está pidiendo de comer. Y qué poca empatía y qué poca sensibilidad. Pero si estás con una pancarta defendiendo gallinas, defendiendo pollos y defendiendo... Yo no estoy diciendo, hermanos, que se maltraten a los animales. Incluso la Biblia nos enseña que debemos cuidarlos. Pero aquí el Señor Jesús nos está demostrando que un alma vale mucho. Que un alma es muy importante para el Señor. Da igual estos 2000 cerdos que se han tirado por el barranco. Aquí lo importante es que esta alma ha sido libre. Esta alma que muchos de los que estaban en ese lugar de Gadara ya lo habían dado por muerto. ¿Por qué? Porque vivía entre sepulcros. O sea, él estaba vivo, pero prácticamente su vida era un muerto más. Qué triste, qué pena la vida de este hombre, la condición en la que estaba viviendo. Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso ¿a quién? En la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Estos hombres salieron corriendo a decir lo que estaba pasando y comenzaron a hablar y decir, miren lo que está aconteciendo. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo al ver a un hombre libre de lo que lo poseía. En vez de haber alegría, haber gozo, dice que sintieron miedo en ese momento al ver a este hombre sentado, vestido y con su juicio cabal. Qué increíble, ¿no? Qué testimonio de ver un hombre que tenía atemorizado a toda la región. Ahora está sentado, está tranquilo este hombre y vestido. Y les contaron los que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle. Me imagino que le rogarían al Señor diciendo, quédate, yo tengo también necesidad en mi casa. Ven a sanar a mi familia, ven a hacer milagros en mi hogar. Al ver todo este acontecimiento sobrenatural, seguro que le pidieron al Señor Jesús que se quedara en ese lugar. Bueno, vamos a ver cuál fue la reacción de ellos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea que estas personas, al ver lo que está aconteciendo, que este hombre que vivía en los sepulcros, que vivía en la condición que está, ahora lo ven bien vestido, en su sano juicio, una persona rescatada, sintieron temor. Le dieron más importancia a sus cosas materiales de quizás haber perdido a 2000 cerdos que a un alma que ha sido restaurada. Pero sabes, esta condición
no cambia en estos tiempos. Porque hay muchas personas que se aferran tanto a sus cosas materiales y no quieren acercarse a Cristo, no quieren saber nada del Señor. Y el Señor Jesús es un caballero y Él no entra donde no le quieren. Fíjate que ellos tuvieron la forma o el acto totalmente diferente a los de Samaria. Dice que la mujer, cuando llamó a los samaritanos y se dieron cuenta de quién era Jesús, que le decían: te rogamos que te quedes con nosotros unos días más. Hermano, ¿quién no quiere tener la bendición en su casa? ¿Quién no quiere tener la bendición con su familia, en su hogar? Pero la triste realidad es que hay muchas personas que no quieren saber nada de Cristo. Así como estas personas que no querían saber nada del Señor. Pero si había alguien que le rogaba que le dejase estar con Él. ¿Y quién era? Aquel hombre restaurado y sanado. Señor, yo te ruego, por favor, que me dejes ir contigo. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir aquí. Yo no quiero estar en este lugar. Por muchos años he estado dominado por demonios y nadie vino a mi encuentro. Nadie hacía nada por mí y viví mucho tiempo en sepulcro. Solamente tú, Señor, has traído liberación. Solamente tú, Señor, has tenido misericordia de mí, como la ha tenido contigo y conmigo. Y por eso Él dice: déjame ir contigo. Por favor, yo te pido, déjame ir contigo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor al ruego de este hombre? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es increíble. ¿Sabes? Esto es algo extraordinario aquí el Señor, porque lo primero que el Señor hace con una persona que ha sido restaurada y sanada, ¿sabes qué es? Ve a los tuyos, ve a tu casa, ve a tu hogar. Aquellos que te aman, aquellos que con gran tristeza y dolor en sus corazones quizás pasaban por ese sepulcro y eran los que te llevaban comida. Aquellos que quizás desde lejos con lágrimas estaría su madre, sus hermanos, su padre. No lo sé, pero seguro familia tenía, porque Jesús le dijo: ve a tu casa, ve a los tuyos. ¿Cuántas personas han estado orando por nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Tenías algunos, sí? ¿Alguien oró por ti? ¿Habían familia que rogaba por tu vida? ¿Habían familias que sufrían por la condición que nosotros muchas veces teníamos? Claro que sí. Yo, Anderson, por mi actitud, hice mucho daño a mis seres queridos. Pero todo por mi ignorancia. Y qué pena cuando la familia conoce al Señor y hay tanto dolor de ver a ese familiar en esa condición. Esa condición del alcohol, esa condición de las drogas, en esa condición en la que el mundo le está haciendo tanto daño. Quizás esta familia ya había dado todo por perdido. Este hombre no tiene solución, solamente esperaremos un día, algún día, alguien nos va a llamar y va a tocar la puerta y va a decir: venimos a darles una noticia. Vuestro hijo o vuestro familiar está muerto. Quizás ellos esperaban ese momento. Y efectivamente llegó el momento que la puerta fue tocada. Y la persona que quizás iba a abrir esa puerta se estaba esperando lo peor. Pero ¿sabes qué se encontró? Aquella persona que durante mucho tiempo estuvo viviendo entre sepulcros. Aquella persona que daba gritos como locos de día y de noche. Aquel que andaba desnudo. Aquel que rompía las cadenas y los grillos y se comportaba como un animal. Aquel que se rasgaba la piel con piedra. Aquel que tenía atemorizado a toda la ciudad de Gadara. Ahora resulta que se presenta en su hogar, en su casa, tocando la puerta, bien vestido, en su sano juicio,
con una sonrisa y lágrimas en sus ojos, quizás, no lo sé. Pero déjame decirte que tendría un gozo, tendría una alegría extraordinaria. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo sería ese momento? Al abrir la puerta y ver a aquel que vivió tanto tiempo entre sepulcros, ahora cambiado y transformado porque tuvo un encuentro con Cristo. ¿Sabes algo? Eso también puede llegar a pasar en tu familia. Esa persona por la que estás orando, esa persona por la que estás rogando, no tires la toalla, porque quizás menos de lo que te esperas, esa puerta se va a tocar y esa vida va a ser cambiada y transformada por la oración de sus seres queridos. Y este hombre tocando la puerta, y al ver lo que estaba pasando y lo que estaba diciendo, dio testimonio y dice: ¿sabes algo, familia? Tuve un encuentro en ese lugar, en ese momento. Vino el Hijo del Dios Altísimo, Jesús, y me sanó, me liberó y me dijo que viniese a mi casa. Porque en la casa es donde se comienza a dar testimonio. Hay gente que quiere hablarle al mundo, pero comienza con tu casa, comienza con tus hijos, comienza con tu matrimonio, comienza allí en tu hogar, con tus padres, con tus seres queridos. Allí comienza a llevar la palabra, a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso comencé diciendo esta predicación: has tenido un encuentro con Cristo, porque el que tiene un encuentro con Cristo es una vida transformada. Y esa vida da testimonio. ¿Y sabes dónde comienza? Con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tu hogar. Y comienzas a predicarle y comienzas a orar por todos tus seres queridos y por tus familiares. Porque Jesús lo primero que le dijo fue: ve a tu casa, ve a tu hogar y háblales las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti, como la tuvo contigo y la tuvo conmigo. Porque no fue casualidad que el Señor cruzó de un lado a otro, no fue casualidad, Ya el Señor Jesús sabía que iba a salir a su encuentro aquel hombre cuyo apodo tenía el endemoniado de Gadara. Sabía perfectamente que iba a salir a su encuentro, como el Señor sabía perfectamente ese encuentro que tuvo contigo en un culto, en una casa, en una habitación, en la calle. No sé dónde el Señor tuvo ese encuentro contigo, pero déjame decirte algo: no fue casualidad. Ya el Señor lo tenía preparado para que tu vida sea cambiada y transformada, y para que te des cuenta que la misericordia de Dios está contigo. Que aunque el mundo te rechace, aunque el mundo haga contigo otras cosas, el Señor tiene misericordia de ti, y que lo que el mundo desprecia, el Señor recoge y lo honra y lo levanta. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor extraordinario. Y versículo 20 dice: y se fue tal cual como le dijo Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades. Y comenzó a hablar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ahora vemos un personaje que pasó de ser el endemoniado de Gadara al evangelista, al predicador, al primer gentil, porque ese era un pueblo gentil. ¿Sabes por qué? Porque habían cerdos. Un gentil que el Señor le dijo: cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Como hoy el Señor te dice a ti: cuenta las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. De dónde te sacó, de dónde te liberó, de lo que el Señor ha restaurado, cómo ha sanado tu alma, cómo ha sanado tu corazón, cómo te ha levantado cuando ya no le tenía sentido a la vida. De repente vino aquel que le dio sentido a la vida, y lo que antes veía oscuro, lo que antes no tenía salida, ahora lo ves claro. Ahora sabes para dónde vas, ahora tienes un objetivo, ahora hay una meta, ahora hay una identidad, y ahora pertenezco a Él y soy hijo del Dios viviente. Y vivo para Él, para darle toda la gloria y toda la honra a Él. Solo a Él. ¿Por qué salió al encuentro el Señor? Porque te ama. El amor del Señor te alcanzó a ti. Porque
Si yo estoy predicando es por la misericordia y la gracia de Dios. Créeme, muchos saben de dónde me rescató el Señor y de dónde me sacó. No soy una persona que se me dé muy bien la elocuencia. No soy una persona estudiada. 14 años dejé de estudiar. Jamás en mi vida pensé que estaría predicándole a muchas personas, que estaría viajando, que estaría haciendo muchas cosas. Nunca en la vida me imaginé todas las cosas que estoy haciendo, y lo hago solo por la misericordia de Él. Y cuando predico, antes de subirme aquí, una de las cosas que hago es: Anderson, nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Eso es lo que me hace vivir con pasión, con amor, que hace que avive el fuego en mi corazón, el no olvidar de dónde me sacó y de dónde te sacó a ti el Señor. Si algo quieres avivar en tu fe, si algo quieres despertar dentro de ti, tú tienes que decir: alma mía, no olvides los beneficios que tienes al servir al Señor. ¿Dónde estaríamos muchos de los que hoy estábamos aquí si no fuese por la misericordia de Dios? Aquel que me está escuchando a través de las redes sociales, ¿dónde estarías si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios? Pero gloria a Dios que Él nos alcanzó. Y en Gadara no querían saber de Él. Solamente un hombre, uno, pero fue suficiente porque iba a ser la luz ahí en esa ciudad. 10 ciudades donde se comenzó a predicar. ¿Por qué? Por la vida de un hombre. Tu vida, tu testimonio, tu esfuerzo, tu sacrificio demuestra que Cristo está contigo. Madre que has estado luchando sola por tu hijo, ¿sabes quién te da la fortaleza? Cristo. Padre, tú que muchas veces te esfuerzas por el sustento, ¿sabes quién suple tu hogar? Cristo. Hijo, ¿sabes por qué te mantienes de pie? ¿Por qué sigues adelante? Porque Cristo gobierna tu hogar. Y todo es el testimonio y la gloria para Él. Todo es por Él y para Él. No es por nosotros. No es porque yo tenga fuerza, o porque se me dé bien, o porque haga ciertas cosas. Todo es por Él. Todo es por Él. Y donde no querían al Señor, el Señor dice: no pasa nada, quédate tú, yo me marcho. Yo no estoy donde no me quieren. Y ¿sabes? La Biblia dice que se subió a la barca y llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, la multitud esperaba a Cristo, porque sabía quién era el Señor. Y el Señor siguió haciendo sanidades y se siguió glorificando. Hay lugares donde no te van a querer. No intentes ser aceptado en lugares donde no te quieren, porque estás dejando de estar en lugares donde el Señor te quiere poner. Déjate llevar por la voluntad del Señor y no sigas sufriendo por el carácter y el comportamiento de ciertas personas. Intenta en lo posible siempre de agradar a Dios, porque el Señor Jesús fue muy despreciado, y si Él fue despreciado, tú y yo también vamos a ser despreciados, pero siempre vamos a ser apreciados y queridos por nuestro Dios. Él siempre va a tener cuidado de nuestras vidas. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que le des gracias al Señor. Diga: Señor, gracias. Gracias porque quizás, Señor, yo me veo muy identificado con esta historia. Yo era aquella persona que muchos no daban nada por mí. Yo era aquel hombre, aquella mujer que incluso mi propia familia me despreciaba por mi comportamiento y mi actitud. Pero tú saliste a mi encuentro. Mientras otros me despreciaban, mientras otros me abandonaban, tu misericordia me alcanzó. Tu amor me tocó. Tú me esperabas con los brazos abiertos. Ese amor que estuve, Señor, durante mucho tiempo buscando, lo recibí en ti. Es un amor incondicional que cambió y transformó mi vida por completo. Solo quiero servirte a ti, Señor. Solo quiero adorarte a ti, Señor. Solo a ti, solo a ti. Y no quiero nunca, Señor, dile: no quiero apartarme de tu camino. No quiero alejarme de tu amor. Quiero que siempre estés a mi lado, que me acompañes, que seas mi guía, que seas mi sustento, que seas, Señor, mi sanador, mi refugio,
mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Yo quiero que tú lo seas todo en mi vida, Señor. Guarda a mis seres queridos. Dile, Señora, guarda, cuida a mis hijos, guarda a aquellas personas, Señor, a las que le he predicado, le he hablado. Dios mío, tócalo con el poder de tu palabra. Dios mío, Señor, y cambia y transforma las vidas, así como las has hecho con nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias porque si nos has salvado, si nos has liberado, si nos has sanado y nos has transformado, Señor, es para predicar y para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Que seamos testimonio, que seamos la luz y la sal de este mundo y de esta tierra, Señor. Ayúdanos a representarte dignamente, Señor, donde quiera que nos encontremos, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti. Que cuando hablemos, hables tú a través de nuestros labios. Que todo lo que podamos hacer, Señor, sea para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno. Mi espíritu tu diestra.